Como les anuncié en esta mañana, vamos a estar predicando, vamos a estar viendo Romanos capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. Y si Dios lo permite, el próximo domingo veremos versículos 12 en adelante. Romanos capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. El título: Bendiciones de la fe en Cristo o beneficios de la fe en Cristo. Hermanos, gran parte del evangelio que se está predicando hoy como evangelio de Cristo adolece de un problema, y es que es desbalanceado y carente de proporción. Hay muchos predicadores que a la hora de predicar el evangelio se enfocan en un solo aspecto de la obra de Cristo. No es que a la hora de evangelizar nosotros le vamos a dar un seminario a la persona a quien estamos evangelizando, pero hay una corrupción en eso de predicar el evangelio, y es que hay algunos que exaltan un aspecto, se enfocan mucho en un aspecto y descuidan otros aspectos al anunciar el evangelio. Tienen un tema favorito y de eso es que hablan. Otros manipulan textos bíblicos y presentan un evangelio en el cual solo hablan de lo material, de la salud física, de que tú eres grande, de que Dios te ama mucho, pero no le hablan de otros aspectos. Por ejemplo, hay gente que habla mucho del amor de Dios, pero cuando está evangelizando se le olvida decirle a la gente que también hay la condenación eterna. Hablan de la salvación, pero se olvidan de la condenación. Y ahí ya no es el evangelio, porque hay que decirle cuál es la parte negativa para que vean las ventajas de la parte positiva. Hablan mucho del amor de Dios, pero se olvidan que Él es fuego consumidor también, y que Él es justo y que nunca tendrá por inocente al culpable. Entonces, hay un desequilibrio en ese sentido. Lo cierto es que el creer en el sacrificio de Cristo, en su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, produce en los creyentes algo glorioso, algo que está mucho más allá de lo material, algo que está mucho más allá de lo pasajero, algo que es más grande que la salud física, algo más grande que lo temporal, algo que transforma al hombre. Eso es el evangelio de Cristo. Y desde el mismo versículo 1 de Romanos 5 se aclara que esos beneficios son y dependen de la fe, y que la causa y el canal es Jesucristo, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los beneficios del creer es por medio de la fe, pero la fe en Cristo, el cual es el canal de esas bendiciones. De eso depende. Y el evangelio gira alrededor de la persona de Cristo. El objeto de la fe salvadora es Jesucristo, porque hay una mala fe. Mala fe no es cuando usted tiene malas intenciones con alguien. Mala fe es una fe que o está equivocada en su objeto, no está enfocada en la persona de Cristo, o es una fe que no está basada en las promesas de Dios. Eso es mala fe. Lo otro será mala intención, un corazón vengativo. No hay nada ni nadie aparte de Jesucristo que nos pueda dar bendiciones de parte de Dios. Cristo ganó estas bendiciones para nosotros por su obra de salvación, su obra de redención. Cristo nos compró, nos redimió, pagó un precio por nosotros. Y eso lo encontramos en el mismo capítulo 5, versículos 6 hasta el 8, que dicen: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fuerzas para salvarnos por nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente
apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, a causa de nosotros, debido a nosotros, cuando éramos impíos. Impío es alguien que no tiene piedad, y piedad aquí en esto no tiene que ver con misericordia. Piedad aquí tiene que ver con temor a Dios, con reverencia a Dios, con respeto para con Dios. Dios envió a Cristo, a su Hijo, a tomar forma humana para morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Y el único que lo pudo hacer fue el mismo Dios, porque no se podía encontrar ningún ser humano que llenara las exigencias de Dios. Solo Cristo cumplió con las exigencias de Dios. Por lo tanto, Él nos compró, nos ganó para Dios, y solo en Él podemos tener las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que son sus hijos. Y vamos a ver cuáles son esas bendiciones, cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en Cristo. Y es como una cadena, es como que una cosa se deriva de la otra. ¿Qué es lo primero? Lo encontramos en el mismo versículo 1, dice, justificados. ¿Qué es lo primero? La primera bendición, el primer beneficio que nosotros tenemos en Cristo por medio de la fe, justificación, ser declarados justos. Y esta palabra en el original significa considerar a alguien como justo o inocente, considerar a alguien como recto. La justificación, eso es un término legal, es que alguien es absuelto, es liberado de un cargo, de una obligación. Es que a alguien se le declara libre de culpa por parte de Dios, que es el juez. Siendo nosotros declarados justos al creer en Cristo Jesús, es que Dios ha dado un veredicto a favor nuestro. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios, preparados para el juicio de Dios, y el juez ha dado un veredicto antes del juicio. Esto habla de un ambiente de tribunal. ¿Y quién es el juez? Dios es el juez en la persona de Cristo. ¿Y qué ha hecho Dios? Simplemente ha tomado su justicia y nos la ha dado. La justificación es necesaria, hermanos, ser declarados justos, ser declarados inocentes, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. No hay ningún ser humano que sea inocente por naturaleza delante de Dios. No hay nadie que sea recto por naturaleza ante Dios. Hay mucha gente moralista, hay mucha gente que habla en contra de cómo está marchando el mundo, de que este mundo está lleno de pecado, de la maldad, pero son simplemente moralistas. Y el moralista tiene como características que él ve el pecado de todo el mundo menos el de él. Por eso aquí mismo en el capítulo 2, Dios le dice que es inexcusable, porque juzgando a los demás, él hace lo mismo. Y dice Romanos 3:23, muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario que Dios nos declarara justos, pero a través del plan de la salvación ideado por Él, porque ninguno de nosotros llena la medida de Dios. Para remediar la situación deplorable, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Cuando nosotros creímos en Jesús, Dios nos imputó, nos atribuyó su justicia y nos declaró justos delante de Él. No es que por naturaleza somos justos. Al creer en Cristo, al entregarle nuestra vida a Cristo,
al creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para con su sangre limpiarnos de pecados, entonces Dios toma de la justicia, de la rectitud, de la inocencia de Cristo y nos la apunta a nuestro favor. Es como que Dios nos ha acreditado de su justicia, nos la ha dado, pero no es que lo somos de manera natural. Lo que somos es enemigos de Él, pecadores, impíos. Y el que no ha creído en Cristo todavía no ha recibido los beneficios de ser declarado justo, ser justificados de parte de Dios. Pero ¿qué otro beneficio encontramos en el mismo versículo 1? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo que al creer en Cristo, no solo que por medio de la fe en Cristo Dios toma de su justicia y la pone a nuestro favor y nos declara inocentes, sin culpa, sino que también tenemos paz para con Él. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos, éramos extraños, advenedizos para con Dios. Y la palabra impío, recuerde que significa enemigo, sin temor, sin respeto para con Dios. De manera natural estamos en enemistad para con Dios, pero al creer en Cristo se hace la paz para con Dios. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Qué es hacer la paz con Dios o con otra persona? La paz es la relación de armonía entre Dios y el hombre, conseguida mediante el Evangelio de Cristo Jesús. Es que entramos en una relación de armonía. Es que antes éramos enemigos de Dios y ahora ya no lo somos. Es que antes no nos gustaban las cosas de Dios. Primero no nos gustaba Dios. Nos podía gustar un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, pero no nos gustaba el Dios de la Biblia, y de hecho a este mundo no le agrada el Dios de la Biblia. Entonces no nos agradaba Dios y ahora nos gozamos en una relación íntima y personal con Dios. No nos gozamos, la paz no se hace por ser bautistas, la paz no se hace por ser religiosos, la paz no se hace con buenas obras, es por medio de la fe, creyendo en el Evangelio de Cristo Jesús, creyendo en la persona de Cristo. Paz para con Dios, una relación de amistad. ¿Qué dice Romanos 5:10 ahí mismo? Porque si siendo que enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que éramos enemigos, que ha hecho Dios, nos ha reconciliado con Él. No es que nosotros nos reconciliamos con Dios, nosotros no buscábamos a Dios. Dios, contra el cual nosotros éramos enemigos, Él nos buscó, Él nos reconcilió. No que nosotros nos reconciliamos, porque de hecho, y tenemos que ser honestos y honrados, aún siendo evangélicos, a veces no buscamos a Dios. A veces buscamos otra cosa. A veces tenemos ídolos en el corazón. Y déjeme decirle que aún hay evangélicos que después de creer en Cristo tienen a Dios como un ídolo. Y Dios no es un ídolo, Él es el Dios verdadero. No es uno más, no es uno más. El Dios santo y justo no puede estar en paz con un pecador mientras ese pecador esté bajo la culpa del pecado. La justificación, la primera palabra que dice allí justificado, la justificación elimina la culpa y así abre el camino para la paz con Dios. La paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pacificador, Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el que está en medio del hombre enemigo de Dios
para que haya paz entre Dios y ese hombre enemigo de él. Dios es el mediador. Pero fíjese, nosotros tenemos la bendición en Cristo, no solo de que estamos en paz con Dios, no solo de que hemos sido amistados, reconciliados con Dios, sino que Dios nos ha llamado también a ser entes, individuos, elementos que procuremos la paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solo que Él nos ha reconciliado con Él, que debemos ser individuos de que haya reconciliación de otros con Dios y de otros unos con otros. Hemos sido reconciliados con Dios, que dicen los versículos 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted ve que lo recalca. En el versículo 1 dice que tenemos paz para con Dios por medio, siendo Cristo el canal a través de la cual se ha hecho la paz para con Dios. Y dice el versículo 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese término paz y reconciliación implica un cambio en la actitud por parte de dos individuos. Había enemistad, ahora hay amistad. Dios declara a una persona que en otro tiempo era su enemigo como justa delante de Él y como hijo de Él. No solo es que se ha hecho la paz, éramos enemigos de Dios, éramos criaturas de Dios, hemos sido reconciliados por medio de Cristo y Dios ahora nos ha hecho no solo sus amigos, sino sus hijos. Somos parte de la familia de Dios. ¿Usted ve la bendición que tenemos en Cristo? Hermanos, yo no me explico cómo es que hay gente que después que dice que ha creído en Cristo, después que dice que es un hijo de Dios, quiere estar buscando los beneficios que supuestamente da el mundo. Pero si el mundo te da beneficios, quédate en el mundo. Es que el mundo no da beneficios. Las bendiciones están en Cristo. Ser justificados, paz con Dios por medio de Cristo, ser reconciliados con Dios. Pero ¿qué dice el versículo 2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué bendición tenemos? Entrada por la fe, oiga, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios. Nosotros hemos sido admitidos. Eso es lo que significa entrada, ser admitidos a la gracia de Dios. No solo hemos sido declarados sin culpa, no solo hemos sido limpiados del pecado, no solo es que Dios ha tomado de su justicia y nos la ha dado, nos declara inocentes en Cristo, no solo nos reconcilia con Él y hace la paz con nosotros y nos declara sus hijos, sino que nos da de su gracia. Tenemos entrada a la gracia de Dios. Y esta palabra que tenemos entrada es una palabra que se usa como cuando alguien entra a la sala donde está el trono de un rey. Es que eso nos ha dado gracia para entrar a la presencia del rey. En los países en donde existe la monarquía, para poder hablar con el rey, hay que hallar gracia delante del rey y que se permita que la persona pueda entrar a donde está el trono del rey. Miren qué pasa. En Japón hay un emperador. Si por ejemplo el presidente Danilo Medina va de visita a Japón, para ver al emperador tiene que ser que él halle gracia, Danilo Medina halle gracia ante el emperador, si no lo recibe el primer ministro. No pasa al salón donde está el emperador. Ese hombre no le da la mano a todo el mundo. Yo no sé si él usa manita limpia, pero para ver al emperador y ni la mano, eso hay
Hay que inclinarse porque ni la mano dan. Pues nosotros hemos tenido entrada a la gracia de Dios de tal manera que dice las Escrituras que tenemos entrada por esa gracia al mismo trono de Dios. Que ese velo que había que impedía entrar al lugar santo y al lugar santísimo se ha roto en Cristo y nosotros podemos entrar al lugar santísimo a tener un encuentro con Dios. En oración, para que no vaya a decir ahora a alguien que entró, que subió al tercer cielo. Es por medio de la oración y nosotros podemos tener una relación personal con Dios. Que nadie me diga que yo subí y vi un varón vestido de blanco con una cabellera larga. A los creyentes se les ha otorgado la admisión para estar delante de Dios. Somos llevados a esta gracia. Antes estábamos bajo la ira de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 3? Efesios capítulo 2, versículo 3. Que eso hay que decírselo a la gente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, de manera natural, éramos hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos de Dios, no estábamos bajo la gracia de Dios, estábamos bajo ira. ¿Y qué dice Romanos 5:9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Bajo qué estábamos todos nosotros los que hoy somos cristianos? Bajo la ira de Dios, no bajo la gracia de Dios. No le digamos a un inconverso que él está bajo la gracia de Dios. Él está bajo la ira de Dios. El único que está bajo la gracia de Dios, el único que tiene entrada a la gracia de Dios, que ha recibido su gracia y por su gracia tiene entrada con confianza a Dios, es el cristiano. Nadie más. Y no es por mérito nuestro, es por mérito de Cristo. Es por los méritos de Jesús. Lo que nos enseña que nosotros no nacemos en el estado de gracia. No podríamos nunca llegar a ese estado por nosotros mismos, sino que somos llevados a Él como ofensores perdonados por Dios. No es que nosotros llegamos a esa gracia, es Dios quien nos lleva a su gracia y somos perdonados por Él. Y fíjese que dice, se espera que el cristiano, el verdadero cristiano, esté firme en esa gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? En la cual estamos firmes, ¿en qué? En la gracia. En la gracia. El cristiano debe estar firme. El cristiano es una gente que no vive sin Dios y sin esperanza. El cristiano es alguien que debe tener una postura de firmeza, de perseverancia, de seguridad, que estamos sostenidos por el poder de Dios, que estamos ahí como hombres que se mantienen, hombres y mujeres que se mantienen en el terreno de Dios, sin ser derribados por el poder del enemigo. ¿Usted recuerda a los que estaban aquí en la mañana? La predicación de ser animados de acuerdo a Dios. El hermano Franklin va a seguir hablando de esos 2 domingos más. El cristiano es alguien que puede estar firme en la gracia, no en virtud de su propia fuerza, sino en virtud del poder de Dios. Pero se espera que estemos firmes en la gracia, no titubeando. Y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por estar bajo la gracia de Dios, justificados en paz con Dios, reconciliados con Dios, tenemos entrada a la gracia de Dios. Nosotros ahora debemos estar firmes, gloriarnos, gozarnos en la esperanza de lo glorioso, de la gloria, de la majestad de Dios. Los que tienen la esperanza de la gloria de Dios ahora en este mundo, viviendo en este mundo, si nosotros tenemos nuestra esperanza en la gloria del mundo que viene, podemos regocijarnos ahora. ¿Usted sabe por qué que hay cristianos que no se regocijan? Porque tienen su vista puesta en este mundo. Si nosotros tenemos nuestra vista puesta en el mundo que ha de venir, en que un día vamos a estar habitando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ha de morar la justicia, viviremos en gozo ahora, porque nuestra esperanza no está puesta en este mundo, sino en el porvenir.
Pero la esperanza la tenemos desde ahora porque estamos en la gracia de Dios y por eso podemos permanecer firmes y gloriarnos, gozarnos en esa esperanza. Ahora, el que no es cristiano, el que simplemente se sienta aquí en un culto y simplemente se sabe los cantos, no tiene esa esperanza. No la tiene. Esa esperanza solo la puede tener alguien que ha tenido entrada en la gracia de Dios, que está entrando en vista de los méritos de Cristo, tiene entrada a la misma presencia de Dios. ¿Qué otra bendición tenemos? Y esta es extraña, muy extraña. Dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, no solo en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí sigue, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué otra bendición nosotros tenemos por la fe en Cristo? Que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Eso resulta extraño, ¿verdad? Por eso es que el mundo tiene problemas con nosotros y nos critica. Hermanos, nosotros somos antipsicológicos. Psicológicamente hablando, el mundo no nos entiende. ¿Qué es lo normal en medio de las tribulaciones? Que la gente se vuelva loca. Pero lo natural en el cristiano debe ser que sepa gloriarse en las tribulaciones, en medio de las aflicciones y los problemas y las circunstancias difíciles de la vida. Yo entiendo, no siempre lo hacemos así, pero tenemos el poder, Dios nos ha otorgado la capacidad de hacerlo así. Tenemos la bendición de que podemos gloriarnos, regocijarnos. La palabra gloriarse aquí es gozarse en las tribulaciones. Y la palabra tribulación aquí es en medio de las presiones de la vida, las estrecheces, la persecución y la aflicción. Y la palabra gloriarse aquí también significa jactarse. ¿Qué es lo que significa? Que el cristiano, en medio de las tribulaciones, las aflicciones, los problemas de la vida, puede hacerle un ueje a la tribulación. Eso es lo que, poniéndolo en dominicano, el cristiano puede decirle ueje. Huitití o guatatao, que esa palabra no se usa, hermano Chichi. Es una palabra vieja, nada más lo conocemos algunos de aquí, lo que tenemos de 50 en adelante. Lo de la clase más que vencedores. Los creyentes pueden regocijarse, gloriarse y jactarse, no solo en su futura esperanza, sino también en los problemas de la vida diaria, en medio de esa circunstancia. Y fíjese que contrario a lo que muchos predican, contrario a los que muchos predican, la tribulación, ¿para qué la usa Dios? Usted ve lo que continúa después en los versículos 4 y 5, produce paciencia, prueba, esperanza, la esperanza no avergüenza. Dios usa las tribulaciones para producir en nosotros virtudes cristianas. Por eso es que podemos gloriarnos, hermanos, porque las tribulaciones que Dios trae a nuestras vidas o que permite que otros traigan a nuestras vidas no es para destruirnos, es para producir virtudes cristianas. Y eso usted debe entenderlo. No se lleve de predicaciones que hay por ahí que dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo no nos enfermemos. O sea que al cristiano no le da sarampión, varicela, papera. Si peca le puede dar hasta el SIDA. Si fornica y adultera puede contagiarse con el SIDA también. Y Dios llevárselo también. Lo que significa esto es que en medio de los problemas nosotros podemos jactarnos, gloriarnos, gozarnos, y Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a estar claros en una cosa. Yo no sé el tiempo que usted tiene siendo cristiano, porque aquí hay gente de diferente tiempo en la vida cristiana. Pero en el tiempo que usted tiene en el Evangelio, ¿cuándo usted ha buscado más a Dios en oración? ¿Cuándo ha buscado más en la palabra? ¿Cuando parece que su vida va en bonanza o cuando vienen las aflicciones?
Hermano, la tendencia natural es que cuando todo nos va bien, entonces creemos que mire, yo soy un verdugo espiritual. Pero desde que vienen los problemas, oh Señor, mira, tú sabes que yo soy tu hijo, Padre. Tú ves que me estoy levantando a las 4 de la mañana. Yo no acostumbro, es a las 8, yo lo hago a las 4. Y buscamos en la Biblia, y ahí sí llamamos al pastor. Después no nos recordamos que en la iglesia se puede dar consejería cristiana, pero desde que, ay hermano pastor, me estoy comiendo un cable de los gordos, de los grandes. Hermano, es un cable del internet que me estoy comiendo. Dios usa la tribulación y las aflicciones, no porque ellas produzcan estas virtudes, ella en sí misma, la tribulación, pero la poderosa gracia de Dios obra de tal manera y su providencia que aún usa las tribulaciones. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8? 2 Corintios 4, versículos 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y aún podemos llegar al suelo, pero no destruidos, Podemos doblarnos, pero no partirnos. Usted sabe que Dios usa las tribulaciones para mostrarnos realmente nuestra debilidad y nuestra pequeñez, nuestra dependencia de Él. Que el poder y la excelencia no depende de este barro, sino del poder de Dios, de la gracia, la providencia, la misericordia, la benignidad, del amor de Dios. El cristiano puede gozarse en medio de las tribulaciones. Los que sufren con paciencia tienen la mayoría de las consolaciones divinas que abundan cuando abundan las aflicciones. ¿Qué dice Dios? Usted sabe también que Dios usa las aflicciones para cuando nosotros aprendemos de la consolación que Él tiene con nosotros, usarnos para consolar a otros. Cuando hemos sido consolados por Dios, usted recuerda en la predicación de esta mañana, no solo los antecedentes. Cuando nosotros recordamos que Dios nos ha consolado, ¿qué porción de la Escritura Él trajo a nuestra mente para consolarnos? ¿Qué porción de la Escritura nos leyó un hermano o nos envió por WhatsApp para consolarnos? Nosotros usamos esa misma Escritura para consolar a otros. Esos son antecedentes. Lo que Dios ha hecho con nosotros nos capacita para hacerlo con otros. Wow. Pero el pecado se ve aún en nosotros, que habiendo sido objetos de la consolación de Dios, hay muchos cristianos que viven como si no les importara el otro. Pero Dios también permite la aflicción para que aprendamos a consolar a otros. La esperanza que podemos tener en medio de las tribulaciones no desilusiona, porque está sellada con el Espíritu Santo como espíritu de amor y que nos consuela. Él es el Paracleto, Él es el Consolador, y esa consolación que Él ejerce en nosotros nos capacita para usarla con otros. ¿Qué otra bendición nosotros tenemos en el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué otra bendición tenemos allí? Dios ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y ha derramado su amor. Dos cosas dice el versículo. Primero, su amor. No solo es que Dios nos ama, no solo es que nosotros hemos sido y somos objeto del amor de Dios, sino que Él nos ha dado su amor. Y la expresión que dice aquí, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones,
también significa que el amor de Dios ha sido esparcido. Él lo ha derramado en nuestros corazones de tal manera que su amor debe llenar todo nuestro corazón. Ha sido esparcido en nuestro corazón, que Dios ha vaciado de su amor en nosotros. Por eso yo les decía a un grupo de maestros en el devocional de la pasada semana que Dios ha derramado su amor en nosotros, nos ha dado su amor, lo ha vaciado en nosotros, porque el amor de Dios es una de esas virtudes que Él tiene, uno de sus atributos, de sus cualidades, que son comunicables o transferibles. Dios no transfiere su omnipotencia, Dios no le da de su omnisciencia a nadie, de su omnipotencia, pero Dios, por ejemplo, da sabiduría, pero su amor ha sido derramado, es uno de esos atributos que Él le ha dado una parte al hombre, le ha placido compartirlo con el ser humano. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, y derramar el amor de Dios en los corazones de todos los santos es obra de gracia del Espíritu Santo. Y dice que ha sido derramado en todos los santos. El tipo de amor con el que Dios nos ama no toma en cuenta quién es la persona que se ama. El amor de Dios con el cual Él nos ha bendecido, que ha sido derramado, vaciado, esparcido en nuestros corazones, es incondicional. ¿Cuándo nos amó Dios? Fíjese que la Biblia dice nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios? Después de ser cristianos, no siendo impíos. Desde antes de nacer, cuando nosotros estábamos en la mente de Dios, Él nos amó. Desde antes de la creación, Él nos ha amado. Así que el amor que Él ha derramado en nuestros corazones no depende de quién somos nosotros, porque de lo contrario nunca nos hubiera amado. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando no lo respetábamos ni amábamos, que dicen los versículos 7 y 8 que leímos ahorita, pero en otro tema. Dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor, dice el 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor es incondicional. Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos débiles, cuando no le amábamos, Él nos buscó, nos llamó, nos dio la fe, nos llevó a Cristo por amor, siendo sus enemigos. Dios, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos recibe en el estado de pecaminosidad, de depravación, de maldad, de impiedad en que nos encontrábamos, y comienza a trabajar en nuestras vidas. El amor de Dios es para salvación y para santificación. Hay gente que cree que Dios ahora, después de cristiano, lo que quiere es tenernos como pisado ahí, como hacernos mal, como pisarnos como que somos una cucaracha. Eso es ilógico. Porque si nos amó siendo enemigos, ahora que nos ha reconciliado, nos ha dado de su paz, que nos ha justificado, nos va a querer destruir. No, eso es desconocer quién es Dios y el plan de Dios. Y hermanos, esto tiene implicaciones. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que nosotros podemos y debemos y estamos obligados a amar. No es que debemos amar si queremos. No me diga que usted no siente que debe amar. Dios dice que debemos amar. Amad a vuestros enemigos. Que debemos amar a nuestro prójimo. Fíjese que hay dos mandamientos. Nosotros tenemos una equivocación. En cuanto al amor, hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo.
La Biblia nos manda que te ames a ti mismo. Eso es lo natural, que nos amemos a nosotros mismos. Lo que no es natural es que amemos a Dios y que amemos al otro. Le podemos tener cariño. En el estado natural de pecado, podemos tenerle cariño, afecto a los demás, caernos bien, gustarnos. Pero el amor que dice Dios es el amor con que Él nos amó. Él lo comparte con nosotros para que amemos a otros y seamos capaces de sacrificarnos por otros, de darnos por otros. Así que ningún evangélico me diga a mí que es que él no siente, diga que usted no quiere, que es desobediente y rebelde. Porque Dios nunca va a mandar algo que Él no nos haya capacitado para hacer. Y el amar a los hermanos no es que usted siente como un gustico en el corazón. Es que usted en obediencia a Dios hace por su hermano y hace por su prójimo todo lo bueno que Dios quiere que usted le haga. El asunto es que somos rebeldes y desobedientes. Inclusive la Biblia habla de que si nos comemos no nos vayamos a deshacer, a destruir. Si ya nos estamos masticando, procuremos no deshacernos, que a veces nos masticamos. Tenemos que amarnos y eso es un mandato. Y los sentimientos y las emociones no se mandan. Y el amor es un mandato, no es una sugerencia, porque Él lo ha derramado en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Dios cuando nos manda amar? Ya yo te di amor, úsalo, ejércelo, practícalo. Esa es una bendición que tenemos. Y hermanos, no solo la bendición es que hemos recibido el amor de Dios dentro de nosotros. Hermanos, el amar a otros es una bendición. Hermanos, hay gente que está amargada porque nada más viven enfocados en ellos, en lo que les gusta a ellos, en lo que otros pueden hacer por ellos, y nunca piensan en lo que ellos deben y tienen que hacer por otros, porque ya el amor de Dios ha sido dado a ellos. Como le decía a un grupo de estudiantes el viernes, hoy la gente se casa viendo a ver qué me da mi mujer o qué yo le saco al marido, pero poca gente, y en eso la culpabilidad es compartida por la raza humana, es muy raro. Tiene que ser un cristiano muy maduro el que se casa pensando qué puede él dar al otro en el matrimonio. Ese es el problema. El amor no es que yo siento mariposas en el estómago. Eso puede ser amor filial, amor de hermano, de amigo. Eso puede ser que le gusta a la mujer. Eso puede ser que le guste el hombre, que babea cuando ve ese hombre musculoso, bello. Le encantan esos ojos, le gustan esos ojos y el pelo de esa mujer. Y cuando la ve se queda, ¿ah? O quizás tiene gases y siente maripositas en el estómago. El verdadero amor no es que yo siento cosas en el estómago, es que yo hago el bien al otro. Es que yo hago el bien. Pero el mismo versículo 5, otra bendición que tenemos al creer en Cristo, por la fe en Cristo, por medio de Cristo, dice que el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Nos fue dado. Wow. No solo es que Dios comparte su amor con nosotros, no solo es que Él lo ha derramado, vaciado en nosotros, sino que Él mismo vive en nosotros. Este cuerpo mortal, el Espíritu Santo vive dentro de este cuerpo. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de su cuerpo. Pero pocas veces en el día nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pocas veces en el día.
que Él ve lo que vemos. Hay un coro así: Él ve lo que hago, Él oye lo que digo. Es que Dios no solo es omnipresente y omnisciente, es que está viviendo dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solo que, hermanos, nosotros estamos en la presencia de Dios 24/7, 365. No solo porque Dios es omnipresente, y eso significa que Dios siempre está de frente a nosotros. Eso es lo que significa que Él es omnipresente. No solo que está en todo lugar, sino que está de frente a todo el mundo. Ahora mismo Dios está de frente a usted, de frente a mí y a lo que le están adorando en China, del otro lado del planeta. Es que también Dios vive en nosotros. En nosotros. Cristo dio el Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Qué dice Juan 20:22? Un versículo muy conocido. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él les sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Después de ahí, todo creyente, desde el momento que es salvado, justificado, es reconciliado con Dios, recibe el Espíritu Santo. Hemos sido sellados, marcados y asegurados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1:13? Porque eso no es invento mío, Eso yo lo creo porque lo dice la Biblia y porque Él obra en la vida de cada uno de nosotros. En Él también vosotros. ¿En quién Él? En Cristo, como dice el versículo 12. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido marcados, sellados, asegurados con el Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire qué bendición. Hemos sido sellados, nosotros estamos, no solo el Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano, sino que nos ha marcado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo es morada, habitación, templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19 dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aquí dice que el templo del cristiano es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto ya nosotros no nos pertenecemos. ¿A quién pertenece nuestro cuerpo? A Dios. Es templo, habitación, casa del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios, aquí dice que tu cuerpo, que mi cuerpo es templo, es habitación, casa del Espíritu Santo. Pero en 2 Corintios se refiere entonces a la iglesia. Dice, vosotros sois templo. Ahí es a la iglesia. Como cada uno de nosotros en lo individual es templo del Espíritu, en conjunto la iglesia es casa del Espíritu Santo. Habita en nosotros. En nosotros habita el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Y yo no sé para usted, hermano, pero para mí eso es algo glorioso. Y tenemos la tendencia a olvidarlo en nuestra vida diaria. Pero les voy a ser honesto. Cada vez que el Espíritu Santo, ya sea en la lectura, en el estudio de su palabra, o que estoy meditando, me recuerda que Él está vivo dentro de mí, que dentro de mí hay una persona que está viva, otro aparte de mí vive dentro de este cuerpo, a mí me da vergüenza y temor.
La conciencia del Espíritu Santo dentro de mí me da vergüenza, me da temor, pero también seguridad. Me da vergüenza por mis pecados. Produce temor en mí de estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Eso produce reverencia, temor y respeto. Pero nos da seguridad de que ya tenemos ese sello, esa marca, que el mismo Satanás, el mismo diablo cuando nos ve dice, esos son de los de Dios. El diablo sabe quién es hijo de Dios y quiénes se van con él. Todo el que no tiene el sello del Espíritu Santo, a menos que se salve antes de que el Señor haga el juicio, el diablo dice, ese es de los míos. Ese no, ese está sellado, ese está marcado. Nosotros somos ovejas del Señor. Nosotros somos de lo que Él le dice, como estamos sellados, Él dice, a la derecha. Usted es cabra, a la izquierda, para allá, sape. Eso da seguridad. No sé a usted, pero a mí me produce vergüenza, temor, pero también seguridad. Mire, la vida cristiana no es relajo, hermano. Hay gente que toma la vida cristiana muy a la ligera. Y el que toma la vida cristiana a la ligera, posiblemente no sea cristiano. Otra bendición, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, otra bendición que tenemos por la fe en Cristo Jesús es seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Nosotros no somos de los que están titubeando. Es bueno que nos examinemos cada día a la luz de la palabra de Dios, que nos prediquemos el Evangelio. Porque la gente cree que el Evangelio solo son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es Evangelio, es buena nueva en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio y examinarnos cada día cómo estamos andando, comparándonos con lo que Dios pide de nosotros a la luz de su palabra. Pero estamos seguros. Dice aquí que somos salvos de la ira de Dios. Dice el 10, seremos salvos por su vida. No es que ahora no somos salvos, sino que esa salvación, ese sello que Dios ha puesto en nosotros, su misma presencia, Él viviendo dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, nos garantiza de que un día vamos a estar disfrutando ya de esa vida diferente, con un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo que no es con la presencia del pecado, que sufre dolor, llanto, clamor. Todavía no tenemos eso. Tenemos la garantía, la seguridad de parte de Dios, y Dios no miente. Pero todavía nosotros no estamos viviendo libres de la presencia del pecado, de la presencia de la aflicción y de la tribulación, del llanto y el dolor. Un día sí. Ahora el incrédulo todavía está bajo la ira de Dios. Nosotros tenemos seguridad de que ya no estamos bajo la ira de Dios. Y que un día, en lugar de estar delante del juicio del gran trono blanco, estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir galardones. Los demás recibirán condenación. Y seguro, aquí cuando dice salvos de la ira, salvos por su vida, esa palabra significa que estamos seguros, ya hemos sido librados de la ira de Dios, estamos protegidos de la ira de Dios y preservados de la ira de Dios. Ya la ira de Dios no tiene que ver nada con nosotros los cristianos. No sé si usted tiene esa seguridad, pero aquí dice que estamos salvos. Esa es una bendición. Nosotros tenemos seguridad. El mundo anda sin Dios y sin esperanza. Por eso, hermanos, han aumentado los suicidios. Y la edad a la que se están suicidando los incrédulos
cada vez son más jóvenes. Y no solo se están suicidando, ahora lo transmiten en vivo por Instagram y por Facebook. Ahora hay un joven que coge y pone el celular en un trípode, en una mesa, agarra una pistola, se la pone en la boca o en la 99.9, en la 100 y se da un tiro. O delante de la cámara, por Instagram, por Facebook, se graba cortándose las venas. Porque no tienen Dios, no tienen esperanza. Nosotros tenemos Dios y tenemos esperanza. Y el que no tenga seguridad en Cristo, el que esta noche no está seguro de que ha sido librado de la ira de Dios, que está salvo, seguro de que ya no está bajo la ira de Dios, el que en esta noche no tiene seguridad de que es salvo, que se arrepiente y se convierta, que crea en Cristo, que acuda a la sangre de Cristo, que crea en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para amistarle con Dios, para justificarle, para reconciliarle, para darle paz con Dios, hacerle hijo de Dios y tener todas estas bendiciones. Nosotros no somos librados de la muerte corporal. De hecho, los únicos que no morirán, como es lo natural, serán aquellos que cuando Cristo venga por los suyos, sean transformados. Pero lo natural y lo normal es que todos muramos. La salvación de que habla aquí es que somos librados del mal. Dios nos ha libertado de una manera asombrosa del mal y de las consecuencias naturales del pecado y el mal de nosotros, porque Él nos ha declarado inocentes, justos, en virtud de la muerte de Cristo, de nuestro arrepentimiento, de nuestra salvación, nuestra fe en el Señor por medio de Cristo. No hay ningún mal que pueda destruir al cristiano. Podemos ser atribulados, podemos ser angustiados, podemos pasar por problemas, pero nunca ser destruidos. Nosotros estamos seguros en Dios. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es más, tú no puedes hacer nada que te aparte del amor de Dios. Aún tú quieras que Dios deje de amarte, Él te sigue amando. ¿Usted sabía eso? Aún el cristiano quisiera, que nadie cristiano yo pienso que va a querer, pero aún el cristiano quisiera que Dios no le ame tanto, Dios no va a dejar de amarle. Dios nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Somos salvos del pecado, somos salvos de la ira de Dios, somos libres del castigo que nuestro pecado nos acarreaba delante de Dios, porque Él nos ha otorgado su justicia. Si por la gracia divina hemos sido llevados a arrepentirnos, hemos sido llevados a arrepentirnos por la gracia de Dios y a creer en Cristo, a ser justificados por el precio de la sangre de Cristo derramada por nosotros, y por fe en que ese sacrificio pagó el precio que Dios en su justicia exigía, mucho más por medio de Cristo que murió por nosotros, que resucitó y ascendió a los cielos e intercede por nosotros, seremos librados de caer en el poder del pecado, en el poder de Satanás, y aún somos librados de alejarnos definitivamente de Dios. Podemos pecar, y de hecho usted y yo sabemos que pecamos, pero el pecado no puede alejarnos definitivamente de Dios. Puede ser que la comunicación con Dios se rompa, pero aún aquellos que han sido salvados por Dios, su pecado no puede alejarle definitivamente de Dios. Todo el que ha sido salvado por Dios, limpiado sus pecados por la sangre de Cristo, perseveran en la gracia.
Todo el que ha sido salvado persevera en la gracia hasta el fin. Nosotros no tenemos que esperar, usted no tiene que esperar al arrebatamiento de la iglesia para saber si usted es salvo. Si usted ahora no lo sabe es porque no lo es. O le han predicado un evangelio que no es el evangelio y por lo tanto al creer en otro evangelio no es hijo de Dios. Nosotros hemos sido librados, salvados de la ira de Dios, salvados por la vida de Cristo, por medio de la vida de Cristo. El Señor viviente, el Padre de todos, el Señor de todo, salva y sigue salvando y seguirá salvando a todos los cristianos hasta que definitivamente Él nos transforme y ya no haya presencia de pecado en nosotros. Nosotros no debemos estar con temor. Hemos visto los beneficios, las bendiciones que nos son dadas por Dios el Padre al creer en Dios el Hijo por la obra de Dios el Espíritu Santo en nosotros. La Trinidad, Dios en sus tres personas, han obrado, obran y seguirán obrando para que por la fe en Jesucristo recibamos todos los beneficios y bendiciones que Dios ha determinado en su plan maestro y que nos son anunciadas por medio del Evangelio de Cristo. Hermano, si tú has creído realmente en Cristo, si has puesto fe salvadora en Cristo, debes tener la plena certeza, la seguridad, la confianza de que todas estas bendiciones y todos estos beneficios ya Dios te los ha dado. Ahora, al que todavía está aquí, que no es cristiano, que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido y convertido, en esta noche debe orarle a Dios para ver si en su gracia, si en su misericordia, en su amor, te justifica, te da su paz, te reconcilia con Él, derrama su amor en ti, derrama su Espíritu Santo en ti, te da entrada en su gracia y te salva, te libra de su ira y te da vida eterna. Ora que Dios tenga misericordia de ti. Ninguno de nosotros puede hacer eso por ti. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio. Ya lo otro depende del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, yo espero que en esta noche nosotros nos hayamos afirmados en la fe. En esta noche nosotros estemos conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado y que oremos para que aquellos que no han creído en esta noche puedan creer, y que si no creen aquí en este lugar esta noche, cuando salgan de aquí todavía el Espíritu Santo mantenga intranquilos sus corazones y puedan arrepentirse y convertirse. Déjeme decirle por testimonio, aunque lo he dado otras veces, yo vine a un culto que me invitaron. Abel y Rosa María, un grupo eran mis compañeros de estudio. Me invitaron a venir a un culto y predicó el papá de Abel. Y él predicó de la condenación eterna y del infierno. Yo no me arrepentí esa noche aquí. Yo tenía aspiraciones comunistas y yo dudaba de la existencia de Dios, pero esa noche el Espíritu Santo puso un temor en mi corazón. Yo me fui para mi casa pensando en eso. Yo no dormí pensando en eso. Al otro día tempranito, el Señor me puso en el camino a Manuel Santana, que yo había estudiado con un hermano de Manuel, con Miguel. Y al otro día yo le dije, ven acá, Santana, yo puedo arrepentirme y seguir yendo al partido. Pues yo era político. Y Manuel me dijo, sí, tú puedes arrepentirte y convertirte, que Dios te va a sacar eso y tú mismo vas a dejar de ir. Exactamente, hermanos. El Señor inquietó mi corazón y ese día, a las 3 de la tarde, no pude aguantar más y tuve que arrepentirme y convertirme.
A la semana dejé de ir al partido hasta el día de hoy. Volví para predicar el Evangelio. Así que el Señor, aún tú sales de aquí esta noche, el Espíritu Santo no dejarte tranquilo hasta que tú entregues tu vida por fe a Jesús el Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Nosotros ni las merecíamos ni las merecemos. Pero gracias porque las has otorgado a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aún esa fe nos fue dada por ti. Señor, ayúdanos a vivir cada día con esa conciencia de que aún nos podemos gozar en las tribulaciones. Y Señor, a los amigos que en esta noche están aquí sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que no se han arrepentido y convertido, oh Padre, dales convicción de pecado, que en esta noche ellos entiendan la necesidad que tienen de Jesús, de ser reconciliados contigo, de que son tus enemigos, de que son impíos, de que están bajo la ira de Dios y van camino a la perdición eterna. Que en esta noche ellos se reconcilien contigo, se amisten contigo, sean justificados, limpiados, declarados inocentes por la sangre de Cristo. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.